que la felicidad está en una relación, que está en algo fuera de nosotros. Y los invito por un momento a relajarse, descansar. Y dicen que ser uno mismo es ningún esfuerzo. Ser lo que no somos es un gran esfuerzo. Pero descansar en la conciencia de ser lo que somos en esencia es algo que es simple y Ali está haciendo lo que es y está agarrando a otros perros. Tengo que sacarlo un segundo. Ali, ven. Ven, Ali. Ven. Y seguimos descansando, relajándonos. Amando todo lo que percibimos o todo lo que percibimos, amarlo tal como es. Y no es fácil. Todo lo que percibimos todo el tiempo quisiéramos que fuera un poquito diferente. Y hoy quisiera como hablar un poquito de cómo intensificar el deseo por liberarnos, de ser libre. ¿Libre de qué? Libre de lo que no somos. Pero el primer paso es ese deseo intenso de ser libre, de liberación. Ese deseo intenso por realización de la verdad absoluta. El anhelo extremadamente intenso por el final del sufrimiento, del estrés, de la angustia, por la experiencia del eterno amor y de la dicha. El extremadamente intenso deseo de experimentar quién o qué eres realmente en tu esencia y vivir eternamente como nuestra esencia, nuestro verdadero ser. El extremadamente intenso deseo de libertad de toda ilusión y engaño. Y de ser libre del ego, a pesar de que el ego es muy importante, no podría ser diferente, pero el deseo de ser libre de identificarnos con lo que no somos. Y ese extremadamente intenso deseo de ser libre de la fuente de todo ilusión y engaño. ¿No es cierto que el intenso deseo del despertar de la pesadilla de la mente humana? Entonces nos relajamos en quiénes somos y lo que somos en ese momento. Y nos preguntamos, ¿quién se da cuenta de nuestra experiencia en ese momento, aquí y ahora? Y mi respuesta es yo. Y puedo o podría por un momento permitirme relajarme en el yo soy que yo soy, en ese yo. Puedo o podría relajarme en el yo.
Y ese deseo de liberación es el fundamento de toda verdadera espiritualidad. Y te pregunto, ¿en qué área de tu vida te sientes que no eres libre? El deseo de liberación, ¿liberación de qué? Tal vez es el deseo de hacer ejercicio, ¿no? O no soy libre de moverme, o libre de expresarme, o libre económicamente. Pregúntate. Pero en la medida que nuestro deseo de libertad crece en intensidad, el ego, si queremos llamarlo así, o el ser falso, crea menos obstáculos. Cuando tus deseos de libertad se vuelven muy intensos, tu deseo de libertad exige que te dejes de rodeos. Cuando tu deseo de libertad se vuelve muy intenso, por primera vez puedes ver lo que es esencial para la libertad y lo que no es esencial. Cuando el deseo de libertad es débil, el ego no te permite ver las estrategias de preservación del ego. Cuando el deseo de libertad es más fuerte, puedes comenzar a ver las estrategias de preservación del ego. Cuando el deseo de libertad se hace aún más fuerte, el deseo de libertad en sí te trae todo lo que necesitas para tener éxito en tu búsqueda de liberación, incluyendo la respuesta a todas tus preguntas, encontrar las enseñanzas del camino directo, la solución a todos los obstáculos. También serás capaz de ver cómo antes del despertar del extremadamente intenso deseo de liberación, el ego estaba seleccionando las enseñanzas espirituales que le ayudaban a preservarse a sí mismo. Esa es una interesante pregunta que podemos hacernos. ¿Cuáles son las cosas que creemos que son espirituales, pero a su vez nos mantienen en el esfuerzo y en la ansiedad, y no es el camino directo de vuelta a quienes somos? Cuando el deseo de libertad se vuelve todavía más intenso, puedes ver todas las estrategias de preservación del ego. Cuando se despierta en ti el extremadamente intenso deseo de liberación, te asombrarás de cómo fue posible que no hubiese visto antes las estrategias de preservación de ego. Y puede ser que cuando se despierta en ti el extremadamente intenso deseo de liberación, serás capaz de ver que todas las enseñanzas espirituales del pasado han sido distorsionadas por el ego. Y algunas de las enseñanzas espirituales del pasado fueron creados por otros egos con el propósito de preservar el ego. Suena muy complicado, pero vamos a encontrar la forma de poderlo relacionar con lo nuestro. Cuando se despierta en ti el extremadamente intenso deseo de liberación, serás capaz de ver que casi todas las enseñanzas espirituales y religiosas del pasado son distracciones y desvíos que sirven al ego.
Cuando se despierta en ti el extremadamente intenso deseo de liberación, te asombrarás de cómo el ego no te permitió ver esto antes. Cuando se despierta en ti el extremadamente intenso deseo de liberación, podrás ver el interminable laberinto de conceptos que el ego ha creado para atrapar tu atención. ¿No es así? Y cuando el deseo de libertad se vuelve aún más intenso, el ego ya no crea estrategias de preservación. Se diluyen. El extremadamente intenso deseo de la experiencia directa de la verdad absoluta te guiará a tu maestro interior. El extremadamente intenso deseo por la verdad te guiará a la práctica que proporciona la experiencia directa de la vida eterna. La intensidad del deseo de realización de la verdad es clave. Aumentar tu deseo por la verdad absoluta es el paso más importante. Aumentar el deseo de libertad debe ser el primer paso. Sin un aumento de tu deseo de libertad, todos tus intentos de despertar fallarán en producir la experiencia eterna. Si un aumento en tu deseo de libertad, sin un aumento, si no aumentas ese deseo, todos tus intentos de despertar a la vida eterna van a fallar. Sin un aumento, y el aumento puede llegar por ese aumento de la dicha, de la alegría, de ser feliz, o por el extremo sufrimiento de decir ya no puedo más. Pero sin un aumento en tu deseo de ser libre, el ego nunca te permitirá ver la verdad. El ego impide ver la verdad. El ego nos mantiene en el engaño. Nos mantiene cegados, nos mantiene hipnotizados. Y hace todo para seguirnos hipnotizando, porque lo único que no tolera es que lo miremos. Y la clave es la autohonestidad. Sea honesta contigo mismo. La autohonestidad constituye una ayuda en todos los aspectos de la búsqueda de la liberación. Autohonestidad significa ser tan honesta como podemos ser. Porque lo que es honesto hoy nos dimos cuenta que fue una negación mañana. Bueno, sí, lo he vivido en mi propia experiencia. Pensé que era yo muy honesta y ni cuenta me di que estaba engañándome, negándome. Estrategias de preservación, eso vamos a profundizar en otro momento, pero hoy es el profundo deseo de seguir, de liberarnos de lo que no somos. Y el camino directo de vuelta a quienes somos, en mi experiencia, es indagarse, cuestionarse. En el nombre de quién estoy sufriendo, en el nombre de quién estoy sacrificando mi libertad. Si tu deseo de liberación fuera el doble que es en ese momento, te ayudaría mucho, nos ayudaría mucho. Si tu deseo de liberación fuera 1.000.000 de veces mayor y más intenso de lo que es ahora, incluso si tu deseo de liberación se duplicaba o se triplicaba, grandes cambios se producirán en lo que el ego deja que tú veas. Cuando tu deseo de liberación aumenta enormemente, cada momento de tu vida se dedica a tu liberación. Y yo me he preguntado, ¿cuántas veces hago cosas súper inútiles? Súper inútiles. Esa es una estrategia de preservación del ego que me aleja de la experiencia de aquietarme, sentarme en silencio y estar conmigo, retirando la atención de
todo, de todo el engaño que mi mente me está insinuando. Pensamientos, imágenes, pasado, futuro. Retira la atención del pensamiento, de las sensaciones, de las imágenes. Y en vez de observar lo que va y viene, observa conciencia, observando conciencia. Te invito, observa conciencia, observando conciencia. Hemos sido programados de observar cosas fuera de nosotros que siempre señalan un objeto. Y yo te invito a seguir simplemente, retirar la atención de los objetos. Y aquí ahora en ese momento, observa la conciencia. ¿Estás consciente en ese momento? Date cuenta. ¿Estás consciente? Sí, me doy cuenta. Estoy aquí. ¿No es así? Estoy consciente. Permanece en la conciencia. Y por un momento retira la atención de observar lo que estás sintiendo, pensando o imaginando, o observa de la mente que dice qué va a pasar ahorita y qué sigue y ahora qué. Deja ir el ahora qué y qué más. Y observa la conciencia observando conciencia. Observa la conciencia observando conciencia. Es increíble, cuando yo hago este ejercicio, me doy cuenta que adicto estoy a veces a mis sensaciones o mis pensamientos. Y quiero seguir imaginando y pensando. Retira la atención como un adicto, retíralo de la sustancia de tu adicción, que es el pensamiento o el mundo imaginario que te mantiene apegado a lo imaginario. Retira la atención de aquello que te tiene adicta. Había más en el Instagram, a tener más ideas para el libro, a tener más ideas para lo que vas a crear. Retíralo. Y dedícate varias veces al día a quietarte y en vez de observar lo que es temporal y pasajero, observa la conciencia observando conciencia. La conciencia observando conciencia es vacío, no hay nada ahí. Conciencia observando conciencia, poco a poco, te proporciona la experiencia de ser libre, de la búsqueda de la felicidad y de la paz en los objetos. Puedes o podrías aquí por un momento dejar ir la búsqueda, el buscar en el éxito, el buscar en el alivio, el buscar en la relajación, en buscar en profundizar en algo. Solo deja ir todo lo que buscas. ¿Puedes o podrías ser libre de todo lo que buscas? ¿Podemos o podríamos ser libre de todo lo que buscamos por un momento? ¿Puedo o podría por un momento ser libre de buscar?
Los pensamientos vienen y van, pero el fondo de conciencia permanece ininterrumpido durante todas las horas. Y conciencia no es pensamiento. Conciencia es eso que es consciente del pensamiento. Si no, ¿quién lo supiera? ¿Quién lo conoce? El yo. Tanto cuando hay pensamientos como cuando no los hay, la conciencia que despertó en la mañana es consciente, porque la conciencia que despertó en la mañana es continua, ininterrumpida, constante, durante todas las horas de vigilia hasta que te vas a dormir. Y no desaparece tampoco cuando duermes. Pero hasta que te despiertas, vas a decir dormí bien o dormí mal. La conciencia no es los objetos vistos con los ojos. La conciencia es eso que es consciente de los objetos vistos por los ojos. Y te invito a descansar en la conciencia, observando conciencia. No alguna conciencia especial. La conciencia no es ninguna de las cosas o experiencias percibidas. La conciencia consciente de sí misma no se percibe, no es ningún objeto, solo es. Y eso es lo que somos. Lo que es como es lo que somos y no se puede percibir. Te invito a simplemente retirar una y otra vez tu atención de los ruidos, de querer cambiar algo que percibes. Retira la atención de lo que piensas, sientes, imaginas. Y observa conciencia observándose a sí mismo. Siga notando, ¿estamos conscientes? Nuestra conciencia presente observando a nuestra conciencia presente, ignorando todo lo demás. Observa tu conciencia. Relájate dentro de tu conciencia y mantente ahí consciente solamente de tu conciencia. Y en vez de observar el lugar y las cosas y pensamientos, sensaciones y emociones son cosas, son objetos. Observa la conciencia.
Permanece ahí. Conciencia consciente únicamente de la conciencia. Una y otra vez, cuando nos encontramos atrapados, perdidos en la experiencia y desconectados de la conciencia consciente de la experiencia, retira la atención de la experiencia y descansa en la conciencia consciente de sí. Y sigue descansando, seguimos relajándonos, podemos o podríamos. Deja ir. Deja ir todos los objetos que estamos observando o los que demandan nuestra atención inmediata, o podríamos o podemos dejar ir toda esa seducción por sensaciones y conceptos y ideas a futuro o algo no resuelto en el pasado. Podemos o podríamos dejar ir esa adicción al mundo imaginario, a lo que percibimos. Podemos o podríamos dejar ir el observar y buscar en lo que observamos en los objetos la paz y la felicidad. Deja ir y retiro la atención de mi adicción a este pequeño yo que se llama Gisela y todo lo toma personal. Cae en las redes sociales y yo creo que es a mí a quien le pasa. Y yo tengo que resolverlo. Y se me quita el aire. ¿Puedo o podría dejar ir de pensar que mi felicidad, mi seguridad, mi conexión está en algo fuera de mí? ¿Puedo o podría dejar ir y recordar esos momentos? En esos momentos no somos libres. En esos momentos estamos esclavizados a ese pequeño yo con el que nos identificamos como si lo fuéramos. Pero somos ese pequeño yo que de repente se me fueron los redes. No puedo mandar ese mensaje. ¿Es verdad que somos eso? ¿O somos la conciencia consciente de este estrés? Y puedo incluir en mi vida diaria la práctica. En vez de observar mis pensamientos, querer corregir mis pensamientos, querer resolver mi vida, puedo dejar ir de querer resolver, solucionar, comprender y dejar de observar y elegir observar la conciencia consciente de sí misma. Conciencia observando conciencia. Ahí redireccionamos o cambiamos de ángulo, de ver, de dónde está mi atención. ¿En los objetos o en el trasfondo de los objetos? En el espacio en el cual estos objetos aparecen. Cuando digo conciencia observándose a sí mismo, como la conciencia consciente de sí mismo, observándose a sí mismo, lo que es
y lo que somos es ningún objeto. Es vacío, luminoso, potencial ilimitado. No hay nada ahí. Y a su vez todo está ahí. No se ve en ningún lugar y no hay lugar donde no está lo que somos en esencia. Y puedo descansar y practicar, incluir y seguir deseando esa libertad. Pase lo que pase, estamos a salvo. Practicar y el romper el hábito de observar algo fuera de mí, que me proporciona alivio. Observo el celular roto y observo cómo mi autopiloto me lleva a buscar ayuda. Observo lo que percibo y me pierdo en lo que percibo y me defino como algo que es percibible. Y eso no es digno de la verdad de lo que somos, porque estamos siendo hechos a imagen y semejanza de algo ilimitado. Y cada vez que me identifico con algo que es percibible, que se basa en creencias y me creo eso y me convierto en eso y lo defiendo como si lo fueran, me estoy lastimando, me estoy mutilando de la verdad de lo que soy. Y estoy dando vida a algo que me separa de la vida eterna. Conciencia observando conciencia es una práctica que puedo elegir y integrar en mi vida, conforme que mi deseo de liberación se intensifica. Si revisamos nuestros deseos de qué prefiero tener, el amor de mi vida, el dinero en la cuenta bancaria, o quiero ser libre, ¿qué es lo que deseamos? Y en todos nuestros deseos, por qué lo deseamos? Para ser libres y dichosos y felices, ¿no es así? Todos nuestros deseos son para proporcionarnos lo que en esencia ya somos. Y todo deseo me aleja de esa experiencia de lo que es y de lo que somos en esencia. Conciencia, observando conciencia. Conciencia, observando conciencia. Puedo dedicarme unas veces al día, unos minutos, a solamente retirar la atención de todos mis deseos y seguir cultivando el profundo deseo de ser libre de mis deseos. Y cultivar la práctica conciencia observando conciencia. Conciencia observando a la conciencia. Ese deseo te brinda el conocimiento de lo que es esencial y lo que no es esencial. Y puede ser que te permite ver cosas que no has visto antes. Si el deseo de libertad no es lo suficiente grande y te pierdes en los deseos del mundo, del éxito, de la salud perfecta, del dinero, el deseo que sea, sabemos, la felicidad no se encuentra en el mundo.
Si el deseo de libertad no es lo suficiente grande en ti, el ego siempre va a encontrar la forma de ocupar tu tiempo en algo que no sea la práctica espiritual. Siempre va a encontrar la forma de ocupar tu tiempo en algo que no sea conciencia observando conciencia. Simple. Descansamos, conciencia observando conciencia. Es una enorme, puede cambiar tu vida para siempre y acabar con toda la miseria. ¿Qué tan intenso es tu deseo de ser libre? Del programa aprendido y del hábito mental de buscar en los objetos la felicidad. Y objeto para mí es pensamiento, sensación y emoción. Y todo concepto es un objeto en mi interior. Y en el exterior, en el mundo, entre comillas, exterior, el objeto es el gobierno perfecto, la sociedad perfecta, son los deseos externos relacionados al mundo. Y es una forma como el ego ocupa tu tiempo en algo que te aleja de encontrar la libertad que es libre del objeto, que te seduce pensar que la felicidad y la dicha está ahí. Es un engaño. Anhelo es otra palabra para el deseo de libertad. Cuán grande, cuán intenso es el deseo de alguien que siendo retenido bajo el agua está tratando de subir y salir fuera a la superficie para respirar. Cuando te retienen abajo del agua y estás tratando de subir, salir fuera a la superficie para respirar, tu deseo para respirar es intenso, ¿no es así? Pero cuando estamos retenidos bajo del agua y queremos subir a la superficie, el deseo se intensifica. Observa qué tan intenso es tu deseo de salir a la superficie. Entre más estamos retenidos abajo del agua, cada segundo que pasa, su deseo de salir a la superficie se vuelve más y más intenso. Y así, en la medida que más tiempo estamos bajo agua sin respirar, va creciendo el deseo de respirar. Y así de intenso tenemos que seguir cultivando ese anhelo de ser libres. Si el extremadamente intenso deseo de libertad no está ahí, siempre encontrarás alguna forma de evitar la práctica espiritual. Y nos encontramos haciendo un tontería mediana. Y con un abrir y cerrar los ojos, la vida humana, como llegamos, nos vamos. Igual de confusos, igual de desconectados, igual de mutilados. Como llegamos, nos vamos. Sufriendo un mundo imaginario, desconectados de la realidad y de la dicha de la vida eterna, que es libre. Libre de todo creado en nuestra mente humana. Y es increíble, pero casi no hay límites a la capacidad del ego para distorsionar. Y la única forma de poner fines
girar tu atención lejos del pensamiento, del cuerpo, el mundo, las personas, los lugares, las causas, experiencias, y traerla de vuelta hacia adentro, o sea, de modo que la conciencia observe a la conciencia. Si intentas llevar al ego a su fin mediante otros medios que se relacionan con otros objetos, muchos se relacionan con otros objetos, párate de cabeza, sube y baja la montaña. Si buscas y haces muchos esfuerzos de prácticas espirituales haciendo cosas desde el hacedor, y buscas así llevar el ego a su fin mediante de esto, parece que el ego ha acabado, pero reaparecerá de nuevo más adelante. Por lo pronto, mi experiencia y lo que he leído, la forma más eficaz para poner fin al ego, fin a lo que no somos y utilizamos lo que no somos en una forma desde esa libertad, para poner fin a todo sufrimiento y a todo pesar y vivir eternamente como infinita conciencia, amor y felicidad, es comenzar por reservar al menos, pon tú 30 minutos, 1 hora al día, sin otras actividades, entrar en tu silencio y practicar esa conciencia que observa conciencia. Hay conciencia observando conciencia. Estamos poniendo atención al vacío luminoso del ser que no aparece ni desaparece, que es y nunca deja de ser. Casi todos los seres humanos no tienen el deseo suficiente de liberación, no tienen un suficiente deseo grande de liberación. Y por consiguiente, el ego tiene trillones de trucos para preservar el yo imaginario, el yo pequeño que está separado, que piensa que hay yo y tú y ellos y nosotros. Separación. Cuando somos conciencia y todos somos lo mismo, no hay separación, todos somos una familia humana. Y mientras que no respetamos a esa conciencia de ser una misma familia hecha a imagen y semejanza de lo que es y de lo que somos, los trucos de preservar el pequeño yo van a ser infinitos. Así que hoy por hoy, ¿qué tan intenso es tu deseo de liberarte? ¿Y qué tanto tiempo quieres al día descansar en lo que eres, en lo que es? Conciencia, observando conciencia, y cada vez que aparece un pensamiento, retirar la atención del mismo.
Sienta el deseo. La única cura para todo eso es el despertar del extremadamente intenso deseo de libertad, de ser libre. ¿Qué pasaría si actualmente el deseo de libertad se volviera 1 millón de veces más intenso de lo que es ahora para cada uno de nosotros? Entonces tal vez no habrá tiempo para todos esos juegos, desvíos y distracciones. Tal vez aceptarás que el medio más directo es el que no tiene tiempo para discusiones, no tiene tiempo para juegos, no tiene tiempo para falsos maestros, no tiene tiempo para métodos que no sean el medio más rápido y directo, no tiene tiempo para interminables lecturas, para televisión, no tiene tiempo para proyectar un significado imaginario sobre muchas cosas. No tuviéramos tiempo para el entretenimiento. Ujú. No tiene tiempo para fingir que quiero ser libre. No tiene tiempo para ningún tipo de debate o discusión. El que realmente ha intensificado su deseo de ser libre en una forma extremadamente intenso, naturalmente dejar a lo demás. Y encontrar en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, poco a poco, una gran dicha que no se encuentra en el mundo y en ningún objeto. Amando todo lo que percibes exactamente como es, amando cada pensamiento que tengamos exactamente como es, amando esos pensamientos que piensas que son buenos exactamente como son y amando esos pensamientos que pensamos que son malos exactamente como son. Es como una cascada, la cascada sigue. Una cascada es ese flujo de pensamiento, pero en la medida que, que, que salgo del bombardeo y de identificarme con esos pensamientos y convertirme en esas identidades que me definen por lo que pienso, si hago un paso atrás de la cascada, hay un espacio en el cual amo si la cascada es intensa, menos intensa, si los pensamientos son buenos o malos, todo eso va a seguir. Pero yo voy a estar anclado en mi propio ser, libre de lo que aparece y desaparece, amando todas las emociones exactamente como son, amando la felicidad exactamente como es. Si estoy triste, amo la tristeza. Si aparece la emoción de la infelicidad, amo la infelicidad. Y sigo practicando el medio más directo para la felicidad eterna, con el simple método: conciencia, observando a la conciencia.
Y en otras formas, en todas las religiones, ¿quién se da cuenta de todos esos deseos o el no deseo o de esas estrategias del ego? ¿Quién se da cuenta? Y la respuesta es yo. Y este yo está en todas las religiones, el yo soy. Eso existe desde que hay una historia humana. El Satchit Ananda en el hinduismo, el I Am. ¿Y cómo regreso a ese I Am, a ese yo soy? Conciencia, observando conciencia, retirando la atención de los objetos. Y hazte la pregunta, ¿qué tan intenso es tu deseo? Que sea libre. Y como dice Robert Adams, lo que hoy pusimos, libertad de qué? Libertad de la mente, libertad del miedo, de la miseria, del sufrimiento, de cualquier tipo. Tu verdadera naturaleza es la libertad. No estamos confinados en un cuerpo y no estamos confinados en una mente. Parece lo contrario, pero les puedo asegurar, dice Robert Adams, que ya somos totalmente libres. Esto es cierto con la mayoría de nosotros. Creemos que tenemos un problema y creemos que estamos limitados, no libres. Y creemos que somos ese cuerpo, la mente y que somos finitos. Pocos sabemos el poder que realmente tenemos. Pocos sabemos que tenemos la capacidad de trascender y ser totalmente libres. Y depende de la intensidad del deseo. Y con eso cerramos la meditación hoy. Lo que les comparto viene por parte a través de este vehículo y por parte inspirado por Robert Adams, Ramana Maharshi, Michael Langford, pero es una mezcla, pero es algo que comparto que es mi anhelo y comparto mi anhelo de ser libre de la esclavitud del ego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Gis. Gracias. Muchas gracias, Gis. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos en nuestro... Gracias, buenas noches, gracias. Gracias, un abrazo. Buenas noches. Abrazo. Bye. Gracias. Gis. Voy a aprender a cómo hacer lo del Zoom.